Llámalo coincidencia o una suerte de destino manipulada por una fuerza superior inconcebible, todo lo que nos rodea está impregnado de mensajes sutiles que, debido a la falta de atención, pasan por nuestro lado sin que sepamos percibirlos o apreciarlos. Sin embargo, todas las personas podemos decir que en nuestra vida ha habido coincidencias, a veces curiosas, otras veces tan importantes que han cambiado nuestro viaje por esta realidad. Algunas de ellas pueden considerarse como posibles, pero las que te voy a contar acá sencillamente escapan de toda lógica y razonamiento. Las probabilidades juegan tan en contra que, a décadas de que ocurrieron, dejan con la boca abierta a quien las vuelve a recordar. Aquí te presento las 5 coincidencias más asombrosas y enigmáticas de la historia. Si a veces resulta impactante observar cómo ciertos hechos se replican en la historia más de una vez, pues es mucho más sorprendente cuando hechos de la ficción se replican en la vida. Hechos y datos escalofriantemente idénticos. Y es que nadie ha encontrado una teoría aclaratoria sobre los extraordinarios paralelismos entre la novela escrita por Morgan Robertson en 1898 acerca del hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán y los hechos reales que rodearon al naufragio del Titanic 14 años después. Los datos relatados en el libro increíblemente coinciden perfectamente con los ocurridos al coloso en 1912. El mes de la tragedia, el número de pasajeros, tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad del impacto con el iceberg son datos prácticamente exactos a los que el autor cuenta en su novela. Todo ocurrió tal cual al barco más famoso y legendario jamás construido. Titán y Titanic, uno ficticio y el otro real, ambos fueron réplicas y sufrieron el mismo destino. En el mundo no existirá tanto misticismo por un nombre de persona como el extraño caso de Hugh Williams. Y no es para menos, pues la serie de hechos que ocurrieron a lo largo de la historia en torno a este nombre es absolutamente increíble. La historia de esta cadena de casualidades comenzó el 5 de diciembre de 1664, cuando un barco naufraga cerca de la costa norte de Gales en el estrecho de Menai. En este terrible accidente fallecieron 82 personas. Sin embargo, solo hubo un sobreviviente, su nombre Hugh Williams. Lo curioso del caso es que 121 años después, en 1785, hubo otro naufragio en el mismo lugar en el mar de Gales. En esta oportunidad hubo 70 muertes y otra vez un único sobreviviente, una persona llamada Hugh Williams. Por último, el 5 de agosto de 1860, otro barco se hunde en el mismo lugar en el estrecho de Menai. Fallecieron 25 personas y hubo un único sobreviviente. Su nombre de nuevo era Hugh Williams. En la historia de la navegación, los naufragios en los que una sola persona logra sobrevivir son súper escasos. En los 3 que se ha relatado anteriormente, el sobreviviente tenía el mismo nombre. Obviamente la lógica nos dice que no podría tratarse de la misma persona porque habría tenido más de 250 años. Corría el año 1893 en la pequeña ciudad de Honey Grove. Henry Sigland venía arrastrando una relación amorosa con una mujer que no quería desde hace tiempo, hasta que al final optó por separarse de ella. La aflicción y la desesperación de la joven fue tal que terminó suicidándose. Pero la tragedia de esta añeja historia no quedaría allí. El hermano de la difunta acudió a la casa de Henry con el único propósito de cobrar venganza. Apuntó con su pistola al semblante del aterrado hombre y accionó el gatillo. El ahora ex cuñado de Henry huyó de la escena para luego suicidarse también, pensando que la justicia se había consumado y que Sigland había muerto. Henry Sigland por su lado no murió. La bala solo rozó su mejilla y quedó incrustada en el árbol que estaba a su espalda. Continuó con su vida y 20 años después, en 1913, decidió cortar el árbol que durante años había sido el emblema de su fortuna. Pero pasa que el árbol había crecido y vuelto más robusto durante las pasadas 2 décadas. Optó entonces por dinamitar la circunferencia del tronco para ahorrarse el tedioso trabajo de talarlo. Pero las pocas precauciones que tuvo Sigland en la operación le pasaron factura. La explosión del árbol hizo que se desprendieran trozos de tronco por todos lados y a una gran velocidad, y entre ellos
la bala que 20 años atrás erróneamente había rozado su mejilla. Solo que esta vez la bala no falló. Volvió a cobrar calor después de mucho tiempo en reposo y fue directo a la cabeza de Harry Sigland, acabando con su vida de forma instantánea. El siguiente caso sencillamente desafía todas las leyes de la probabilidad. Ocurrió en julio de 1975 cuando un joven de 17 años de edad, Erskine Lawrence, murió atropellado por un taxi mientras conducía una motocicleta en una carretera en Hamilton, capital de Bermudas. La situación no era nueva para los taxistas. Exactamente un año antes, el hermano mayor de Erskine, también de 17 años, murió en la misma calle atropellado por un taxista mientras conducía una motocicleta. Pero ¿qué hace que este caso sea tan extraordinario y ocupe nada menos que el puesto número 2 de este ranking? El hecho ocurrió exactamente un año después que su hermano fue muerto al ir conduciendo nada menos que la misma motocicleta, por la misma calle y por el mismo taxista, que llevaba para variar al mismo pasajero del accidente anterior. Una réplica idéntica que más parece la recreación de una tragedia que dos hechos reales. El mayor James Somerford, oficial británico, es conocido por ser una de las personas con más mala suerte de la historia, y ya te vas a dar cuenta por qué. Estando en combate en febrero de 1918 durante la Primera Guerra Mundial, en los campos de Flandes, un potente rayo lo tumbó de su caballo y quedó paralizado de la cintura para abajo. Inválido, debió retirarse de sus servicios militares y mudarse a otra ciudad más tranquila. Años después, en la ciudad de Vancouver, en 1924, se encontraba pescando a la orilla de un río apoyado en un árbol. De pronto un rayo impactó al árbol y la descarga eléctrica dejó inconsciente a Somerford. Al despertar tenía paralizado el lado derecho de su cuerpo. Algunos años después, en 1930, Somerford estaba casi recuperado de su parálisis y caminaba con ayuda de un bastón. Solía salir a caminar a un parque cercano a su casa. En una ocasión se encontraba paseando allí cuando de pronto le cayó un rayo que lo dejó completamente paralizado. No murió, pero la parálisis era permanente y desde entonces pasó a depender de una silla de ruedas. Vivió un par de años más y murió en 1932. Pero la naturaleza ni así dejó de hostigarlo. 4 años después de su muerte, un rayo cayó en el cementerio donde estaba enterrado y destruyó su lápida.